Voy a minimizar el chat. Igual lo dejo acá a un costadito para que me vayan hablando a medida que yo voy hablando, digamos, tengan confianza para ir haciendo aportes. Bueno, lo que vamos a pensar es en el spot que publicite nuestra marca periodística, ¿verdad? Y en este punto lo que vamos a pensar son varias cuestiones del marketing digital y de tendencias de marketing 2020, no el marketing hace 5 años, no el marketing, ¿sí? El marketing que se está viendo ahora y que no tiene que ver solamente con la producción audiovisual, nosotros lo vamos a traspolar a lo audiovisual, pero lo vamos a pensar desde muchos lugares, desde el diseño, desde cómo comunicarnos con los usuarios, tips. Hoy más que nunca el marketing es digital, procesos que se venían gestando años anteriores se aceleraron enormemente en el 2020 con el tema de la pandemia y hay muchas cuestiones por aprovechar y otras para dejar ir de tendencias anteriores. En primer lugar no me pasa, ahí está. En primer lugar, tenemos que empezar a pensar en un marketing que sea humano, ¿sí? Es decir, olvidarnos de que somos una marca que está queriendo vender un producto, que en este caso es nuestro medio de comunicación, sino lo que nosotros estamos haciendo es conectar con seres humanos que tienen intereses concretos. Tenemos que pensar que la prensa hoy pasa por momentos de debilidad en cuanto a credibilidad y legitimidad, ¿sí? Hoy más que nunca, a raíz de la fake news, a raíz del empoderamiento del usuario también, porque tiene sus propios canales de discusión, sus propios canales para comunicar cosas que le interesa, hace que los medios de comunicación hace mucho tiempo no tengan ese rol hegemónico que siempre lo tuvieron, ¿sí? Hay una crisis de legitimidad importante, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es empezar o volver a conectar con nuestras audiencias desde otro lugar muchísimo más horizontal y muchísimo más humano, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es tratar de conectar con los valores con los que se identifica nuestro usuario, pero con los que también nosotros estamos enlazados o comprometidos, ¿sí? Gradualmente, esto es una discusión que se da, todavía hay algunos que dicen que no, por ejemplo, yo ayer se lo pregunté a Carlos Ulanowski, pero bueno, ese historiador de los medios viene de otra corriente, yo le pregunté por esto de cómo gradualmente se está dejando, los medios de comunicación están dejando esta idea de comunicación de masas, ¿no es cierto?, muy del siglo XX y de principios del siglo XXI, un mensaje, una comunicación que va a un público amplio, y la digitalización lo que permite es empezar a pensar los medios con públicos de gran segmentación o de nicho. Dice, sí, eso va a ser en el futuro, hoy todavía no es, hoy la prensa es generalista. Bueno, lo podemos discutir. En definitiva, vemos sí que hay una tendencia interesante que va hacia la segmentación. Ahí veo que alguien me escribió. Leila, a ver, les comparto a ver, vamos a abrir. Espera, ahora abro porque con lo mal que anda esto se me traba todo, pero gracias. Ahora lo miro. Yo entiendo que ustedes con Gustavo también estuvieron viendo temas de marketing, ¿verdad? Sí, bien. Bueno, entonces estamos hablando de una comunicación de segmento en donde tengo que tener muy claro quién es, como lo hablamos a principio de año, ¿no? Quién es mi público, a quién estoy dirigiendo, con qué me identifico. Y los avances tecnológicos van a ser un medio, ¿sí? Van a ser un camino, no un fin, para llegar a conectar con esos usuarios, ¿sí? Con esa parte humana, con los intereses que existen hoy, que están circulando, y que hay grandes corrientes de conciencia social. Por ejemplo, ¿cuáles podemos mencionar? De valores con los que los nuevos públicos, sobre todo estamos hablando de los millennials, los centennials y los para abajo, digamos, los más jóvenes, se empiezan a vincular. Tenemos, y vayan sumando más, la cuestión del cambio climático y el medio ambiente, la cuestión de la alimentación responsable, ¿no? El tema de productos orgánicos, de no grandes empresas transgénicas, etcétera, etcétera, sino como una nueva conciencia respecto al consumo.
el feminismo, ¿sí? Las nuevas políticas de equidad de género. ¿Qué más? Vayan diciéndome grandes corrientes de conciencia y de pensamiento social con los que podemos vincularnos nosotros en nuestro contenido y también vincular cuando vamos a hablar de un spot, ¿sí? Tratar de llegar por ahí a la audiencia. Derechos de los animales, exactamente. Sí. Alfabetización y educación, sobre todo para localidades del interior. Hay como de los medios nacionales, hay empresas que se dedican a eso. Bien, bien, ese es un tema muy importante. Accesibilidad, sí, absolutamente. Accesibilidad, inclusión. ¿Qué más? Se nos agotaron las batallas sociales. Relacionado, profe, vi mucho también ahora, además en las redes sociales, como de la cosmetología, digamos, todos esos productos nuevos que hay que no son con animales. Ahora hay Cruelty muchos free, digamos. que están como con los productos orgánicos, como el agua de rosas y todas esas cosas nuevas ahora que son como naturales y eso. Exacto, eso entraría dentro de este discurso de la sostenibilidad, ¿sí? Del consumo responsable, de la producción sustentable, del cuidado del medio ambiente, y que, si ustedes se ponen a pensar, no son consignas vacías o sueltas de la gente, o quizás habrá alguno que sí, pero que en realidad está guiando acciones, ¿sí? Estas personas que están pensando en cosméticos o productos de limpieza sin crueldad animal, va a buscar consumir productos que sean y que estén certificados que son sin crueldad animal. Lo mismo respecto a la comida orgánica o demás, incluso los manuales de marketing nuevos te van a decir al usuario, por supuesto, siempre dentro de un segmento en que pueda acceder a eso, van a preferir, aunque no sean, no estamos hablando de target ricos, ni gente de mucho dinero, ni nada, sino gastar un poco más en un producto que esté acorde a mis valores antes que algo que sea un poco más económico y que no tenga nada que ver con lo que yo pienso, ¿sí? Si yo sé que algo está lleno de productos químicos y estoy haciendo un esfuerzo enorme por el cuidado del medio ambiente, estoy preocupada por el cambio climático y demás, abandono eso y aunque me salga unos pesos más, me voy a otro tipo de producto. Entonces, ese también es el marketing que vincula a lo humano. No, dicen algunas premisas, no sirve únicamente, no sirve solamente tener una empresa sustentable si no lo comunicamos como tal, como estamos detrás de este valor, detrás de esta responsabilidad, y es muy interesante poder comunicarlo. Por eso, no vendemos, comillas, comillas, un producto, sino un valor, una idea, un posicionamiento frente a determinadas cuestiones. Que todas no van a ser nuestras batallas, probablemente no vamos a estar detrás de todo, pero sí vamos a estar detrás de algo que nos va a identificar. Bien, seguimos. Ustedes me pueden interrumpir cuando quieran, ¿eh? No me cambia, ahí está. Entonces, ¿cuál va a ser uno de nuestros mayores desafíos? El desafío que tenemos en este tiempo es cómo capturar la atención de un usuario, ¿sí? La atención de este usuario cuando estamos ante un sujeto multitarea, multisensorial, multiplataforma, multipantallas. Esa foto que está ahí, díganme cuánto nos representa en un día nomás. Me siento frente a Netflix y a la vez estoy con el celular hablando con otras personas más, y si alguien viene y me muestra, che, mira esto, y me acerca una tablet o lo que sea, otro celular, lo miro también y de repente estoy con 3 pantallas. Esto es una realidad. ¿Y qué es lo que significa? Que hay una atención extremadamente fugaz, un contexto sumamente abrumador, ¿sí? De contenidos efímeros y totalmente sobreexpuesto a estímulos en donde no le presto una atención considerable a nada. ¿O no? Y lo que no me capta o lo que no me agarra la atención a priori, de principio, lo abandono. ¿Cuántas veces se pasaron? Hay un meme circulando en las redes y es muy real. ¿Cuántas veces se pasaron más tiempo buscando una película o una serie para ver que lo que duraron viéndola? Porque la pones y ya, si en el minuto 3 no pasó algo que te dice,
vale la pena, me quedo mirando, adiós, chau, y no vuelvo nunca más. Bueno, ese tipo de desafío de atención también lo vamos a tener nosotros con nuestros productos audiovisuales. No pueden ser lentos. No pueden ser lentos en este momento. Sigo. Sigo, pero no me cambio. A ver. Ahí está. Bien. Estos van a ser algunos tips que vamos a tener en cuenta. Una de las cosas que más hablamos, sobre todo seguro cuando hablaron de comunicación transmedia y de transmedialidad, de cómo iban a armar su plataforma, habrán hablado mucho de storytelling, digamos, de narración, ¿verdad? Bueno, ahora una de las cuestiones que tenemos que tener presente es el story listening, que es escuchar a nuestras audiencias, escuchar lo que aquel segmento que nosotros estamos apuntando es de su interés y espera y tiene expectativas sobre nosotros. Entonces, lo interesante para conectar con esta audiencia va a ser escuchar y un diálogo que tenga que ver con una narración, que son contar historias de valor y de intereses diversos, pero escuchar lo que dice la audiencia y el plus de entretener, ¿sí? Tenemos también, como una de nuestras funciones, entretener a estas audiencias, ¿sí? Acá es muy importante que nosotros pensemos esto, de tener líneas editoriales que apunten a no una visión egocéntrica de mi medio, como fue históricamente la prensa, sino de líneas editoriales o medios de comunicación que estén conectados con ese otro usuario que está del otro lado, y que tenemos muchísimas maneras de darnos cuenta que le interesa. ¿Qué significa esto? ¿Vamos a determinar absolutamente toda nuestra agenda por lo que le interesa a la gente? No, porque van a quedar afuera un montón de cosas que nosotros sí como profesionales notamos o nos interesa o vemos que tiene valor incluir. Pero eso no significa ser oídos sordos a lo que la audiencia quiere o le interesa, ¿sí? Y hoy hay muchas maneras de enterarnos. Una de ellas es la interactividad que generan las redes sociales o incluso las métricas de nuestra propia plataforma que nos van a decir qué obtuvo mayor tráfico y qué no tanto. Ojo también con eso, porque también la nota de Pampita que se separó del novio, yo qué sé, o estoy inventando, puede generar muchísimo tráfico, pero en una prensa generalista no tiene en sí mismo valor periodístico como para seguirlo. Bien. Una persona que se siente escuchada empatiza y la comunicación se vuelve mucho más cercana. Esto es lo que nosotros tenemos que tratar de conseguir. De nuevo, no somos un medio de comunicación de masas, sino que somos un medio de comunicación que busca generar empatía en el usuario, ¿sí? En la persona que está consumiendo nuestro medio. Y no puse a grabar y me quiero morir porque me pidieron que ponga a grabar. Bueno, ya está. Bien, la comunicación se vuelve mucho más cercana. Algunas estrategias que tenemos que tener en cuenta para generar este story listening es emocionar, siempre tratar de llegar al plano emocional, el marketing tiene mucho de eso, y una de las cuestiones que más éxito está teniendo en los últimos años es gamificar, ¿sí? Incluirle la parte lúdica o de juegos a toda mi producción, tanto en la plataforma como cuando hago publicidad o intento llegar a la audiencia y demás, tratar de hacerlo desde el lugar de juego. Sobre todo si lo voy a hacer como una estrategia basada en redes, en donde puedo tener ese tipo de interactividad. Acá cuando estamos hablando del spot audiovisual, por supuesto, creo que está de más decirlo, estamos pensando en un spot que se va a adaptar a las múltiples redes sociales, ¿sí? Va a ser el mismo pero adaptado a Facebook, a Instagram, a Twitter, a TikTok, a lo que sea que utilice en función de a quién estoy queriendo dirigir. Entonces, como va a ser un spot para redes sociales, podemos pensar en una cuota de juego o en una cuota de interactividad, de interacción. No es un spot que voy a pasar por Telefe, Canal 13 o yo qué sé, ¿sí? No es la televisión lo que me interesa en este momento. Bien. Seguimos. Esto que estábamos hablando de... me encanta cómo rayé todo y no me di cuenta. Esto que estábamos hablando de seguir un
un conjunto de valores que me representen, tienen que ser valores a los que yo adhiero y a los que voy a atender en mi medio de comunicación. No voy a hacer, ejemplo, tengo un medio X y porque siento que es la discusión del momento, voy a hacer un spot en donde vinculo mi medio a la defensa, por ejemplo, de las cuestiones de género. Pero después, en la práctica, en la realidad, entras al medio y no hay una cobertura de nada que tenga que ver con eso, no hay un editorial, no hay un video, no hay nada, ¿sí? Solamente lo usé como una forma de oportunismo porque, bueno, es la discusión del momento, entonces me tengo que subir a esa ola, voy a armar algo que tenga que ver con eso, entonces impacto, genero adhesión de una masa de población que adhiere a esa cuestión, pero después van a mi medio y no tiene nada que ver. Eso es caer en un gesto de cultura vacía, ¿sí? Eso es oportunismo de campaña. Cuando la causa no es genuina, se nota y queda mal y perdemos enorme credibilidad frente a las audiencias. Entonces, eso es lo que tenemos que alejar del marketing, porque durante mucho tiempo la idea de marketing tuvo que ver con esta cuestión de cómo construimos o inflamos algo. ¿Sí? Inflamos un producto, inflamos un candidato, lo maquillamos, digamos, y hacemos creer que es una cosa, pero en realidad es otra. No. Comunicar el valor tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con que nosotros tenemos un producto que es valioso socialmente o valioso para un grupo social y mostramos cuál es ese valor, ¿sí? Generamos un contenido que promocione mi plataforma a partir de los valores a los que efectivamente yo adhiero, ¿sí? Hoy cuando uno de ustedes puso el derecho de los animales o contra el maltrato animal, me acordé que había una de las plataformas o de los medios que habían creado que tenía esa idea, ¿no? Bueno, ahí tenés un valor clarísimo. O había otro medio, las otras, si mal no recuerdo se llamaba así, que también estaba con el feminismo y las causas de género. Bueno, ahí hay un valor claro, ¿verdad? Vamos a promocionarnos a partir de esto, que para nosotros es una verdad absoluta, ¿sí? Y vamos a mostrarnos desde ahí. Esto, comunicar bajo los valores que están alineados en mi proyecto periodístico, como les puse, los que entiendo, los que comparto y los que fomento con mensajes y también con acciones. Bien. Otro de los pequeños tips que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar nuestros medios, no solo de trabajar nuestros medios, de cuando salimos a trabajar en este medio o en el que nos toque de acá a futuro, y es pensar en esta convivencia entre micromomentos audiovisuales y macrocontenidos, también audiovisuales. En una época, hablo de hace meses o un año atrás, o un poco más, el hecho de que no hagas contenido largo porque nadie lo ve. Estamos de acuerdo que lo que tiene más poder o más circulación en el mundo digital, en los entornos digitales, son los micromomentos, ¿no? Que ya vamos a hablar de eso. O el fast content, el contenido rápido, ¿sí? y perecedero. Pero si estamos hablando de audiencias segmentadas y que están de acuerdo y que están no solo de acuerdo, sino que les interesa el contenido que yo genero, se van a tomar el tiempo de ver ese video largo, ese informe, esa nota o escuchar un podcast. Por ejemplo, ya vamos a llegar cuando veamos podcast, la duración promedio correcta de un podcast que se estima está en 22 minutos. Como que más de 22 minutos nadie escucha. Pero en realidad las últimas tendencias, las últimas encuestas de consumo, muestran un gran crecimiento de podcasts que quizás duran 60 minutos. Por supuesto que no están dirigidas a todo el mundo, ¿sí? Estamos hablando de que el que le interesa ese contenido lo va a escuchar, ¿sí? Va a escuchar los 45 minutos, va a escuchar los 60 minutos, ¿sí? Entonces, tiene que haber una convivencia de estos dos tipos de formato. El pequeño, el corto, el efímero, el fugaz, el que quiero que enganche, y el otro que es para un público que ya está fidelizado, ¿sí? Esa es la diferencia. Que el pequeño, el micro momento, va a ser para un público que quizás todavía no está cautivo. Y ahí tenemos muchas
muchos desafíos. Por ejemplo, yo les puse ahí en el Power el loguito de Skip Ad de YouTube, que es uno de los mayores desafíos. ¿Cómo hago para enganchar en 5 segundos y que no me skipeen? Díganme, abren YouTube y yo lo primero que estoy esperando es que pasen esos 5 segundos para darle track, para skipear. Bueno, nosotros como comunicadores, como periodistas, estamos trabajando con ese desafío de lograr que el que está del otro lado no skipee, no me elimine, que se quede hasta el final mirando. Bueno, y después otras plataformas de micro contenidos, de micro momentos, como son TikTok, en 15 segundos hacer una narración, generar una narrativa, es todo un desafío, o los Reels de Instagram ahora que vinieron a competir, o un poco más ahora con IGTV, bueno, tenemos más tiempo, y dentro de estos micro momentos también entran, y una de las cosas que están teniendo más éxito, díganme si no se cuelgan ustedes en Twitter viendo los hilos, ¿sí? O estas cuestiones que se arman de narraciones incluso de forma colectiva, ¿no? Alguien como con mucha chispa que te presenta una problemática o una foto y demás, y empiezan todos los usuarios, ya no se viraliza, a poner un poco sus condimentos o sus experiencias. Y se arman cosas que son muy espontáneas, muy verdaderas, muy legítimas y muy divertidas. O a veces dramáticas, ¿no? Tenemos de todo. Pero esos son los tipos de contenidos que hoy tenemos que atender. Incluso periodísticamente. Incluso periodísticamente aprender a contar historias o contar noticias desde otras formas que no son lo que aprendimos tradicionalmente de pirámide invertida o las otras formas de narrativa clásicas, ¿sí? También podemos contarlas con un hilo y quizás lleguemos a mayor gente, ¿sí? Continuamos con lo mismo. Esto que les decía del contenido rápido. Ahí yo les puse que es nuevo, es de este año, esa métrica del foco de atención del usuario de video. Y fíjense, voy a mover esto acá para ver, casi el 90% atiende los primeros 10 segundos. Hasta los 30 ya perdimos hasta el 66% de la gente. 1 minuto, que parece una eternidad, 46%, y 5 minutos llega el 9% de la gente. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora también de armar, esto por supuesto para trasladarlo después a su trabajo práctico, tenerlo en cuenta para su spot. ¿Qué les voy a pedir yo? De paso lo traigo. Que su spot no supere el minuto, eso siempre es la consigna, pero mi recomendación es que no supere los 30 segundos, que tratemos de hacerlo en ese tiempo. Pero bueno, si pasa, porque tengo que encontrar la manera de cerrar la narración, porque necesito unos segundos más, vamos a poner como tope 1 minuto. Pero tengan en cuenta que hoy 1 minuto es como muy eterno, ¿sí? Me están diciendo que en 10 minutos nos cortan, yo les mandé un segundo link, entramos ahí cuando nos echen. Bien, el perfil del usuario digital está delimitado por 3 cuestiones muy importantes, que son el 92% de los usuarios prefiere el móvil como principal dispositivo, ¿sí? Entonces tenemos que pensar siempre contenidos y plataformas que sean responsivas. Es muy poca la gente que se pone a navegar desde la computadora. La rapidez con la que devoramos y generamos información significa que todo es muy perecedero, muy rápido, muy perecedero, muy corto, y que tenemos un foco de atención selectivo. Ante este cúmulo enorme de información empiezan a surgir corrientes que se llaman de minimalismo informativo o de minimalismo digital, que implican que la gente va a empezar a ser cada vez más selectiva con lo que consume. De esta tendencia de consumo todo, entro a todos lados, estoy en todas las redes sociales, me paso horas navegando, empieza a haber esta idea de no, ser más selectivo, ser más minimalista, ir a lo que tiene valor, ir a lo que me interesa. Y cuando llegue ese momento, nosotros tenemos que estar con nuestro producto. No tenemos que ser ese contenido que descartamos porque nos saca tiempo, sino tenemos que ser ese contenido valioso que el minimalista digital, que va a ser una figura más joven, que va a venir en el futuro, y que va a ser selectiva, nos va a elegir, ¿sí?
en nuestro medio, que hoy estamos delirando con la construcción, o en el medio donde estemos trabajando el día de mañana. Ojalá sea el propio de ustedes. Bien, entonces tenemos que pensar, contenido de corta duración, pero de alta calidad. Contenido de corta duración no significa que muestre pavadas o porquerías, ¿sí? Significa que le pongo una cuota de creatividad interesante para narrar una historia que le interesa a mi público, a mi segmento, en poco tiempo. Creatividad por sobre todas las cosas, el desafío de cómo captar la atención en 15 segundos. Yo diría más bien en 5, ¿no? Si pensamos, bueno, quiero meter esto en YouTube, ¿cómo hago para que no me lo salteen? Listo, 5 segundos. Y la necesidad de combinar, esto ya en nuestra plataforma, pensándolo ahí, contenidos audiovisuales de larga duración con micromomentos. Las dos cosas tienen que convivir. Van a tener contenidos distintos, van a tener perfiles distintos, quizás ir a públicos diferentes, o esto que decía, los videos más largos, los contenidos más largos, los vamos a dirigir a personas con las que ya tengamos fidelidad. Los otros va a ser más abierto, más amplio. Bien, seguimos a otro tip que tiene que ver con esto. Es como que traté de hacerlo cronológico. De todas maneras me pueden interrumpir. Yo no veo el chat, no sé dónde está. Lo perdí. A ver. No sé si alguien me está hablando, por ejemplo, porque no me muestra. Bien, arcos narrativos. Esto de impactar desde el primer segundo. Ahí les puse 2 cuadros. El primero, que tiene que ver con el arco narrativo tradicional, el común, el normal, el de siempre, que es el ascendente, ¿no es cierto? El arco ascendente, que empieza un video, un producto despacio, y va subiendo, increyendo hasta llegar a un clímax, y después baja. Ese arco narrativo hoy en entornos digitales, en redes sociales, no funciona. ¿Por qué? Porque yo voy a perder a la audiencia en esta primera parte entre exposición y acción ascendente. ¿Sí? La pierdo ahí porque son esos primeros segundos en donde nosotros decimos, o minutos, me quedo mirando esto o no. Si yo no atrapé ahí, ya está. Cuando llegó al clímax, ese usuario ya no está. Entonces, ahora que expresado de una manera muy rudimentaria, el otro arco narrativo, que es el que nosotros tenemos que atender, es este a mano alzada, el que arranca con intensidad. Ustedes vean los nuevos trailers de cine, de películas. Arrancan con intensidad. Muchas veces no tiene nada que ver la secuencia cronológica, vos no sabés ni de qué te están hablando, pero es intenso, ¿sí? Arranca con intensidad, va bajando, se ameseta y después termina de bajar. Pero arranca fuerte. Así lo tienen que pensar ustedes. Esto, impactar desde el primer segundo. Seguimos. Un poco de esto creo que a principio de año habíamos llegado a hablar, el tema de si nosotros decidimos asociar nuestra marca, asociar nuestro medio a determinados personajes que creemos que generan un impacto positivo en la comunidad que nos interesa. Vamos a llamarlo nano-influencers, ¿no? Y ahí está la radiografía, les puse como una pequeña infografía de cuáles son las principales características de estos personajes. Y es interesante porque hace un tiempo atrás el influencer era esa celebridad con vida glamorosa, que tenía muchísimas cosas, que uno no se identificaba, sino más bien era una cuestión de idolatría, envidia, como lo quieran llamar, pero que era gente como masiva y muy lejana. Bueno, ahora a menor comunidad, mayor influencia. El influencer es una figura que no necesariamente, el nano influencer no es glamoroso, no tiene un estilo de vida privilegiado, es más una persona como uno que logra tener mucha credibilidad, mucho impacto positivo en el grupo que lo rodea, que tampoco es grande, estamos hablando de personas que tienen hasta 10.000 seguidores, no más, pero que mantienen una cercanía muy interesante con su público y genera, por ende, mayor engagement. Y además, como no son celebridades, lo que permite esto es que tengan un feedback con la gente que los sigue, ¿sí? Te escribe, le escribiste, contesta, te manda un emoji, esto, lo otro. Entonces, hay una interacción más fuerte y una credibilidad también se genera mayor, ¿sí?
Esto, se premia la cercanía y los valores humanos, reportando más interacción y engagement a usuarios con comunidades cada vez más pequeñas. Tienen menos de 10.000 seguidores, no reflejan un estilo de vida que para nosotros puede llegar a ser lejano, sino que tienen una vida normal, por decirlo de alguna manera, que nos termina generando una identificación y inciden de manera positiva en su entorno. Bien. Esto no tiene que ver necesariamente con audiovisual, sino tiene que ver con marketing en general, con diseño gráfico, lo podemos trasladar a muchas cosas, también lo podemos trasladar a lo audiovisual, porque hay tres tips, tendencias muy fuertes en cuanto a diseño en este 2020 que tienen que ver también con lo que estuvimos hablando, que podemos tenerlo en cuenta para nuestros productos en general. Uno es el diseño sostenible, esta cuestión de la corriente verde que atraviesa enormemente a nivel mundial, ¿sí? Diseños o muestras estéticas que tengan que ver con más muestra de la naturaleza, texturas naturales, declaraciones de intenciones a favor de determinadas cuestiones del planeta, esto de ser más sustentables, de ser más responsables ambientalmente. Bueno, esto es una tendencia fuerte en el 2020 y creo que también se agudizó bastante con la cuestión de la pandemia. No sé si recuerdan que a principio de la cuarentena y de todo este año nefasto que arrancó en marzo, mostraban mucho cómo en determinadas ciudades el hecho de guardarse la gente hacía que la naturaleza aflore y que se recuperen determinados ecosistemas o especies que no se veían, aparecían. ¿Por qué saltaba eso? ¿Era noticia? Sí, era noticia, pero también porque hay una enorme preocupación por las cuestiones del medio ambiente. Eso es algo importante, ¿sí? Videos con enfoque más documental, etc. La segunda cuestión es esto que se llama design feeling, que se contrapone un poco al design thinking, esto de pensar, el pensamiento de diseño. Bueno, acá estamos hablando de inteligencia emocional. Más memes, que es uno de los lenguajes que circula más interesantes de esta era, más ilustraciones, más collage y composiciones de fotografía que tengan pinta de amateur, no de hecho por un diseñador, sino por alguien que lo hace desde el celular, más espontaneidad, webs que sean más fluidas, pensada más en el usuario. Se corta, así que nos encontramos en el otro link.